En la vida del apóstol Pablo observamos una vida llena de frutos espirituales, una vida llena de perseverancia, de sufrimientos indecibles, pero estos siendo superados. Vemos en él también que está lleno del amor por las almas perdidas y va a diferentes lugares en busca de predicar el evangelio. Pero ¿cuál es el secreto de tremendo éxito? Cómo su ministerio avanzó de una manera espectacular. Bueno, precisamente es la oración. Pablo es un gran referente para hablar de temas tan importantes como este, acerca de la oración. Y precisamente en Efesios capítulo 6, versículo 18 al 24, él nos dice que debemos de orar y dice que hay que hacerlo continuamente, vigilando en esto, siendo perseverantes, que hay que hacerlo por todos los santos. También dice que hay que hacerlo en el Espíritu. De estos versículos nosotros podemos extraer aspectos muy importantes o verdades muy importantes. Por ejemplo, que debemos de orar. Y dice, la oración es esencial. No es opcional, es esencial. Es correcto llevar una armadura y estar provisto incluso de una espada, pero igual de importante es que tengamos una línea abierta con el comandante de los ejércitos, que tengamos una comunión continua con él, para que él nos dé las directrices. Debemos de orar porque incluso continuamente, es decir, para pedir dirección, para ser fortalecidos en el momento de la tentación, al escuchar una mala noticia, al enfermarnos también, incluso para saber con quién nos casaremos, para recibir la dirección de Dios. Tenemos que orar de diferentes maneras, porque hay diferentes maneras de cómo orar. Podemos orar adorando a Dios, podemos orar alabándole, podemos orar con acción de gracias, podemos orar intercediendo. Hay diferentes clases de oración. Dice que hay que hacerlo con perseverancia, es decir, que nada ni cosa alguna nos distraiga de este oficio que es la oración, incluso la presión por lo que quizás usted no está observando con sus ojos. Usted le está pidiendo a Dios algo y quizás no lo ha recibido inmediatamente, pero no se deje de caer, siga orando, siga perseverando, no se distraiga. Tenemos que orar, dice, por todos los santos, es decir, por nuestros hermanos que ahorita mismo están padeciendo diferentes tentaciones, otros están cayendo, otros pues están siendo incluso perseguidos. Tenemos que orar por ellos, tenemos que orar por los obreros que están en pleno campo de batalla, predicando la palabra, desde obreros, evangelistas, maestros, para que Dios les dé la gracia, Dios les dé la audacia, que Dios les abra puertas para que el evangelio siga llegando a tantas almas que todavía pues faltan escuchar la palabra de Dios. Debemos orar, dice, en el Espíritu. Es decir, que Dios sea o el Espíritu Santo que nos guíe acerca de cómo pedir. Romanos capítulo 8 nos dice que a veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo es un gran aliado en ese momento y nos ayuda para usar las palabras necesarias. Necesitamos entonces orar en el Espíritu también. Gloria al Señor. Dicho esto, tenemos que entender que es de vital importancia orar. No es opcional, es elemental, es esencial en líneas generales. Incluso debemos de orar por nuestra nación, como lo dice también la palabra de Dios, por nuestro país. Nuestro país está pasando por una serie de sucesos difíciles, a veces quizás de sobrellevar o de entender, tumultos diferentes que han ocurrido hace poco, inestabilidad que se puede ver por todo el caos político, social, etc. Necesitamos orar por nuestra nación, por nuestro querido Perú, para que Dios obre poderosamente, para que Dios nos dé tiempos de sosiego, de tranquilidad, y usted y yo podamos vivir con una tranquilidad y paz tan necesaria. Bendito sea el Señor. Entonces, querido amigo, querido hermano, necesitamos orar a Dios para tener una vida llena del Espíritu, lleno de frutos, lleno de paz y de tranquilidad, y ver la gloria y la mano de Dios en los momentos difíciles.